Hoy vamos a iniciar una modalidad típica de trabajo experimental, ya que la manipulación les va a estar vedada por un tiempo. La idea es que con la visualización de la práctica realizada en un laboratorio, realizada por mí en el laboratorio, ustedes puedan tomar los datos y sacar las conclusiones, o sea, procesar esos datos y sacar las conclusiones adecuadas a los objetivos del curso práctico. Va a ser una serie de prácticas de calorimetría. Nosotros acá abajo tenemos un calorímetro muy parecido al que utilizaríamos en el liceo y al que se utiliza en las prácticas que estamos realizando. Los videos los van a ver a posteriori. Que consiste básicamente en un recipiente aislado, un recipiente adiabático, paredes que no permiten el intercambio de calor con el exterior, o sea, desde el exterior y hacia el exterior no sale ni entra calor, dotado de un termómetro que lo tenemos acá, y que contiene un líquido que es agua, en el que van a ocurrir los intercambios térmicos. O sea, no hay un calor neto entre ese recipiente adiabático, el calorímetro y el exterior, precisamente porque es adiabático, pero dentro del recipiente, dentro del calorímetro, vamos a tener un sistema que va a intercambiar calor con el medio acuoso. Este es un calorímetro que va a trabajar a presión constante, o sea, trabaja a presión constante porque el recipiente no es rígido y el cierre no es perfectamente hermético. Y es un calorímetro a presión constante sin líquido calorimétrico. Esto significa que no tenemos separado el líquido, que en este caso sería el agua, no está separado físicamente del sistema con el que intercambia calor. O sea, si ocurre una reacción en fase acuosa, esa reacción ocurre en el medio acuoso, intercambia calor con el agua y el calor intercambiado lo hace directamente en contacto con el medio acuoso, con lo que no tenemos una ubicación física de dónde está ocurriendo el proceso y, o sea, cuál sería el sistema y cuál sería el entorno. En realidad está todo uniformemente distribuido dentro del calorímetro. Eso tiene algunas complejidades desde el punto de vista de la conceptualización de lo que está pasando ahí. Por eso el video que sigue o los videos que siguen van a tener como objetivo orientarlos para que cuando obtengan los datos, que los pueden sacar directamente también de los videos, puedan procesarlos y comprender realmente qué es lo que están haciendo. O sea, por qué podemos hacer lo que hacemos sin introducir errores que invaliden la práctica que estamos realizando. Así que bueno, de aquí en adelante explicaremos un poco qué es esto de la calorimetría a presión constante sin líquido calorimétrico. Bien, vamos a estudiar ahora qué es lo que pasa con nuestro calorímetro, o sea, cómo debemos procesar los datos que obtenemos de nuestro calorímetro a presión constante sin líquido calorimétrico. O sea, no hay un líquido, eso significa, recuerden que no, significa que no hay un líquido calorimétrico que esté separado físicamente del sistema con el que está intercambiando calor. Bueno, en primer lugar, como calorímetro que es, el recipiente debe ser adiabático, o sea, básicamente un calorímetro es un recipiente adiabático dotado de un termómetro, puede tener también un agitador, pero esa es la esencia de todo calorímetro que funcione sin líquido calorimétrico. O sea, un calorímetro tiene una frontera adiabática. La frontera adiabática es la que nos garantiza que el calor intercambiado con el exterior valga cero. ¿Sí? O sea, el calorímetro en su conjunto sería un sistema adiabático. Y el termómetro nos permite determinar la temperatura para conocer las variaciones de temperatura que están ocurriendo entre el calorímetro. Hay un agitador posible que nosotros no contamos con él, que agitando, o sea, moviéndolo hacia arriba y hacia abajo, homogeniza el contenido del recipiente, pero en nuestro caso el termómetro va a cumplir las funciones de agitador. Ustedes lo van a ver en los videos que el termómetro es a la vez instrumento de medida y agitador. Dentro del calorímetro tenemos agua en estado líquido y ese sistema acuoso, o sea, esa fase acuosa, puede ser agua
intercambiando calor con un sistema, con un sólido, por ejemplo, pero también puede ser una reacción química, va a ocurrir un intercambio térmico entre esa fase acuosa y el sistema que estamos estudiando. Si bien el calorímetro es adiabático como recipiente, dentro del calorímetro ocurren intercambios térmicos y la magnitud de esos intercambios térmicos son los que nos van a permitir hacer nuestras determinaciones. O sea, en eso consiste la calorimetría. O sea, el calor total vale cero, pero eso no quiere decir que entre el sistema y el agua no haya intercambios de calor. O sea, el sistema, si libera calor, va a tener un calor negativo y el agua absorbe ese calor y va a tener un calor positivo. Lo que pasa es que en la medida que no sale ni entra calor del calorímetro, el calor del sistema y el calor del entorno sumados, o sea, uno va a ser positivo y otro va a ser negativo, se anulan. El calor total, en definitiva, me da cero. Eso significa que Q total vale cero. No quiere decir que no haya intercambios de calor dentro del sistema, sino que el sistema es adiabático. El calor intercambiado por el entorno, recuerden que el entorno va a ser invariablemente para nuestras prácticas un medio acuoso, por lo tanto lo podemos tomar como calor del agua. Quiere decir que el calor del sistema más el calor del agua o del medio acuoso, esa agua puede contener algún soluto en solución, pero la vamos a tratar como si fuera agua pura. La suma del calor intercambiado por el sistema y el calor intercambiado por el agua me tiene que dar cero. Eso nos lleva a que el calor intercambiado por el sistema es opuesto al calor intercambiado por el agua, porque si uno es positivo, el otro es negativo. Y esta es la base, el fundamento del trabajo en calorimetría. Ahora bien, recuerden que estamos trabajando a presión constante. O sea, nuestro calorímetro es un calorímetro que trabaja a presión constante. No todos los calorímetros trabajan a presión constante. Podría ocurrir intercambios a volumen constante y tendríamos otro tipo de calorímetro. Y a presión constante, el calor intercambiado, calor a presión constante, es igual al delta H, a la variación de entalpía. Por lo tanto, podemos afirmar que la variación de entalpía del sistema es igual al opuesto de la variación de entalpía del agua o del medio acuoso. Eso es importante porque estamos trabajando indistintamente con calores y variaciones de entalpía, pero eso lo podemos hacer porque el sistema trabaja a presión constante. Muy bien, esto es lo fundamental. El concepto básico que tenemos que tener presente es que estamos trabajando en un sistema adiabático que se encuentra a presión constante. Bien, el sistema que vamos a estudiar, eso que llamamos sistema, puede ser de distintos tipos esos sistemas. Puede ser un objeto, por ejemplo un objeto metálico que intercambia calor con el agua, están a distinta temperatura, queremos determinar por ejemplo su calor específico. O puede ser una reacción o un proceso físico-químico, no necesariamente una reacción química. La disolución, por ejemplo, puede ser considerada también una reacción. En ese caso, la frontera del sistema no está definida físicamente. No tenemos una frontera definida que podemos decir, bueno, acá termina el sistema y acá empieza el entorno. Sin embargo, vamos a hacer de cuenta que podemos, por lo menos conceptualmente, separar al sistema en el que está ocurriendo, está cambiando en un medio acuoso, y el medio acuoso con el que intercambia calor. O sea que, aunque no tenga una frontera física, si determino el delta H del agua o del medio acuoso, o sea, el calor intercambiado por el agua, puedo conocer el calor, el delta H, el calor intercambiado a presión constante por la reacción. ¿Sí? O sea, puedo conocer el delta H de reacción, por lo que vimos anteriormente, porque tienen el signo opuesto. ¿Sí? Entonces, si Q del agua lo puedo calcular multiplicando la masa por el calor específico por el delta T del agua, conociendo estos datos, teniendo el dato de, bueno, ¿cuál es la masa de agua que tengo dentro del recipiente? Eso es muy fácil de conocer. Coloco el recipiente vacío sobre la balanza y le agrego el agua y puedo saber qué masa de agua tengo. El calor específico del agua lo vamos a tomar como calor específico, en
estado líquido, el dato de tablas, 4,18 joules sobre gramo de grado Celsius, y la variación de temperatura, si tengo la temperatura inicial y la temperatura final, hago la diferencia, T final menos T inicial, y obtengo el delta T del agua. O sea que es muy fácil determinar cuánto calor liberó o absorbió el agua o el medio acuoso. Pero acá viene una suposición que podemos hacer de manera bastante segura. O sea, suponer que la solución acuosa se va a comportar de la misma manera que se comportaría el agua pura. O sea que podemos tomar la masa de agua como masa de la solución acuosa y el calor específico del agua como calor específico de la solución acuosa. Introducimos error al hacerlo, pero es una buena aproximación. Podemos hacerlo sin temor a que nuestros resultados sean malos, o sea que nos lleven a conclusiones erróneas. Entonces, si aceptamos que nuestro calorímetro nos permite estudiar las variaciones de entalpía, y sabemos que la variación de entalpía de nuestro sistema, o sea, nuestra reacción o nuestro proceso físico-químico es opuesto a la variación de entalpía del agua, basta con determinar con los datos experimentales la variación de entalpía del agua y habremos obtenido la variación de entalpía de la reacción. O sea, simplemente cambiándole el signo. Claro, eso en la medida que la variación de entalpía es una propiedad extensiva depende de la masa reaccionante o la masa involucrada en el proceso físico-químico. Por ejemplo, si disuelvo 10 gramos de un soluto y se libera calor, no se va a liberar el mismo calor que si disuelvo 7 gramos. Quiere decir que es importante conocer la masa de algún reactivo de referencia para, a partir del conocimiento que tenemos también de la fórmula de ese reactivo de referencia, determinar su masa molar. Y una vez conocida la masa, que la determinamos con la balanza, y la masa molar, que la obtenemos a partir de la fórmula, podemos calcular la cantidad química involucrada. O sea, el número de moles, digámoslo así, del reactivo de referencia. Si dividimos masa sobre masa molar, vamos a obtener la cantidad química. ¿Por qué eso es importante? Porque en la medida que la variación de entalpía es una propiedad extensiva, si yo no lo refiero a una cantidad química determinada, que generalmente es un mol, el resultado no me permite hacer estudios comparativos con otras cantidades. O sea, debería conocer cuál es la cantidad por unidad de cantidad química liberada o absorbida para que me sirva como un dato valioso. Si no, simplemente averigüé que era un proceso exo-endotérmico que liberó o absorbió mucho o poco calor, pero no me permite compararlo. En cambio, si yo divido el delta H reacción entre la cantidad química, ahí lo que obtengo es una propiedad extensiva el delta H reacción, pero al dividirlo por la cantidad química, obtengo el delta H por mol, el delta H molar. O sea, ya no son joules secas, sino joules por mol o kilojoules por mol, depende de las unidades que utilice. Y ese valor es un valor que puedo comparar con otros valores de tablas. Si tengo confianza, puedo utilizarlo como un valor para cálculos posteriores, porque esa variación de entalpía es la variación de entalpía por mol del reactivo de referencia. ¿Sí? O sea, me puede servir tanto si tengo mucha confianza en mis resultados para determinar, para hacer otras determinaciones, o sea, lo uso como un dato confiable y a partir de ahí hago otros cálculos, o lo puedo comparar simplemente con los datos que aparecen en tablas y verificar hasta qué punto el procedimiento experimental que seguimos es confiable, ¿no? O sea, qué tan válidos son los resultados que obtuvimos de acuerdo a la aproximación o alejamiento de este resultado con el resultado que aparecen en tablas. Recuerden que acá nosotros estamos despreciando, por ejemplo, la capacidad calorífica del calorímetro y estamos despreciando también las pérdidas de calor hacia el exterior.